Hola, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver un tema de cálculo vectorial, que es el campo conservativo y la función potencial. Especialmente lo vamos a ver para coordenadas cartesianas. Posteriormente, si lo solicitan, pues lo veremos para coordenadas cilíndricas y esféricas. Bueno, ¿por qué es muy importante esto? Eh, Cuando calculamos integrales de línea, existen campos muy especialitos que tienen la característica de que la integral de línea no depende de la trayectoria, sino que solamente depende de los puntos inicial y final, y entonces, pues deberían de tener algo en especial, ¿no? ¿Qué característica tienen aquellos campos que solamente dependen del punto inicial y del punto final? Entonces, si tenemos un punto A y un punto B, pues hay muchas trayectorias que me llevan de A hacia B, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues hay tres. Entonces, eh, si este campo es conservativo, la integral de línea no va a depender de la trayectoria que tome, sino solamente va a depender del punto inicial y del punto final. La pregunta es, ¿cómo puedo saber si un campo es conservativo? Y si es conservativo, ¿cómo puedo calcular más fácilmente la integral para que no dependa de una trayectoria en específico? Bueno, pues resulta que para que un campo sea conservativo, necesitamos que el rotacional de ese campo nos dé el vector cero. Como lo estamos calculando en coordenadas cartesianas, pues un campo tiene tres componentes. La componente, llamémosle F1 en el eje Y, bueno, en el eje X, en la dirección de Y, la componente F2 en la dirección J y la componente F3 en la dirección. Entonces el rotacional en coordenadas cartesianas simplemente tiene forma parecida a un determinante, ¿no? Y derivada parcial respecto de x, f1, j, derivada parcial respecto de y, la componente f2 y en k, derivada parcial respecto de z de la componente f3, ¿ok? Entonces acuérdense que esto es como un determinante. Quito esta fila y esta columna y hago esta con esta y esta con esta, ¿no? Se la resto. Luego quito otra vez. Acuérdense que aquí hay un menos oculto. Entonces quito este, lo hago con este y así. Bueno, eso ya lo saben, ¿no? Es como un producto cruz. Bueno, ahora, si es conservativo, pues ya dijimos que debe de dar el vector cero. Bueno, ¿y qué? Si es conservativo, ¿qué pasa? Bueno, el chiste es que si es conservativo, significa que proviene de algo que se llama un campo o función potencial. Entonces, si f es conservativo, significa que existe un, bueno, una función escalar, llamémosle así, una función escalar, vamos a llamarla phi, que tiene la característica que cuando yo saque el gradiente de phi, entonces tal que el gradiente de phi me devuelve ese campo conservativo. Pues acuérdense que el gradiente, pues igual, es un operador, ¿no? El gradiente de phi es la derivada parcial de phi respecto de x en la dirección de y, la derivada parcial de phi respecto de y en la dirección j, derivada parcial de phi respecto de z en la dirección k, ¿no? Y esto debe ser igual a f. Entonces, si el campo es conservativo, significa que existe un campo phi. Ese campo phi, al sacarle su gradiente, pues me va a devolver f. ¿Ok? Como ven, pues son derivadas parciales. Eso significa que vamos a tener que integrar las componentes de f respecto a una de las variables a la vez. Bueno, ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si es conservativo y ya encontré este dichoso campo potencial? Bueno, pues resulta que si f es conservativo,
f es conservativo, la integral de línea me queda así, f punto de r por alguna trayectoria en particular, ¿no? Pero dijimos que f entonces es el gradiente de alguna función escalar, ¿no? Aquí es el gradiente de alguna función escalar, punto de r. ¿Ok? Bueno, en cálculo integral vimos algo así como que la integral y la derivada se cancelaban, ¿no? O sea, si teníamos esto, decíamos, esta integral y esta d, adiós, y nada más me queda x, ¿no? Pues aquí es algo parecido, no es exactamente lo mismo, pero tiene una similitud, ¿no? Recordemos que el gradiente es un operador diferencial, o sea, es una derivada de una función escalar. Entonces, como que el gradiente y la integral, adiós, y nada más me queda este. Entonces, al evaluar esta integral de línea, simplemente cuando ya encontré la función potencial, pues la evalúo en el punto final y le resto el punto inicial. Si se dan cuenta, se parece con la integral, bueno, con el teorema fundamental del cálculo integral, ¿no? Cuando teníamos integral de f de x, encontrábamos una f mayúscula que llamábamos su primitiva o antiderivada, ¿no? Entonces la evaluábamos en el límite superior y le restábamos la función en el límite inferior. Pues es muy similar, ¿no? Pero pues esta es como para cálculo vectorial, esta es para cálculo integral de una variable, ¿no? Entonces esa es una forma más fácil de encontrar, eh, en este caso, la integral de línea, sin la necesidad de hacer la integral sobre una trayectoria en particular. Simplemente encontramos la función potencial y la evaluamos en el punto final y le restamos en el punto inicial. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Calcular f.dr integral si f es igual a 2xz en y más 2yz en j más x cuadrada más y cuadrada en k por la trayectoria recta que une 0,0,0 a 2,3,1. ¿Ok? Bueno, podría ser directamente, bueno, este problemita está un poco sencillito, pero bueno, podría ser directamente la parametrización de la recta que va del origen a este punto, sustituirla en el campo, sacar la diferencial de esa recta y hacer el producto punto y bla. Pero vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a verificar primero si este campo es conservativo. Y si es conservativo, tenemos que encontrar la función escalar que al sacarle su gradiente me da ese campo vectorial, ¿no? Entonces veamos. Vamos a sacar el rotacional de este campo. Si el rotacional me da el vector 0, pues entonces sí es conservativo, ¿no? Entonces dijimos es esto, componente F1, es esto, componente F2, y en K, derivada respecto de Z, componente 3, ¿no? Ok. Quitamos primera columna y primera fila y operamos este con este y luego este con este, ¿no? Se lo restamos. Entonces sería derivada parcial de x cuadrada más y cuadrada respecto de y, pues es 2y. Y le resto derivada parcial respecto a z de 2yz, pues también me da 2y en y. Acuérdense que aquí hay un menos escondido, entonces le pongo menos, quito columna y fila, derivada respecto a x de esto, me da 2x, menos derivada respecto a z de esto,
me da también 2x. Y esto en j. Y por último, quito fila, columna, derivada respecto de x no tiene, es 0. Derivada respecto de y no tiene, es 0. Entonces es 0 en k. Entonces, si se dan cuenta, me queda 0i más 0j más 0k. Y podemos decir entonces que es el vector 0. Por lo tanto, este campo es conservativo. Ya que dijimos que es conservativo, entonces existe algún campo escalar phi tal que cuando yo saque ese gradiente me va a dar ¿quién? Pues ese campo, ¿no? F. Entonces recordemos que gradiente de phi es derivada de phi respecto de x en más derivada de phi respecto de y en j más derivada de phi respecto de z en k. Y esto es igual a lo que ya teníamos aquí, ¿no? A este que está aquí, que es f. ¿Ok? Entonces vean, es una igualdad. Aquí me está diciendo que la derivada parcial de phi respecto de x me da ¿quién? 2xz, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es una integral respecto de x. Eso quiere decir que todo lo que no sea x lo voy a mantener constante. Entonces, phi va a ser la integral de 2xz respecto de x. Todo lo que no sea x es constante. Quiere decir entonces que z es constante. Y la integral de 2x pues es x cuadrado. Entonces es x cuadrada z. Acuérdense que cada integral indefinida lleva una constante. Entonces aquí le podría poner un más c, pero no es una constante cualquiera. Recordemos que como son derivadas parciales, si estoy derivando parcialmente respecto a x, quiere decir que lo que es y y z se está manteniendo constante. Entonces esta constante no es un número como tal, sino es una constante que depende de las otras dos variables que estoy tratando como constantes, en este caso y y z. Entonces le agrego aquí explícitamente una función g que depende de y y de z. ¿Ok? Eso lo vamos a usar ahorita. Bueno, todavía no he usado estas otras dos igualdades, ¿no? Es lo que voy a hacer a continuación. Como esto es phi, ahora lo voy a derivar, ¿no? Derivada de phi respecto de y. Entonces, esta cosa la derivamos respecto de y. Vemos que simplemente es la derivada parcial de g respecto de y. Según dijimos, eso es en la componente j. Es igual a esto, ¿no? 2yz. Entonces, esto es 2yz. Yo lo que ando buscando, pues, es esta, ¿no? Entonces, integro esta cosa respecto de y. Entonces, g, que depende de y y de z, es la integral de 2yz respecto de y. Otra vez, como es respecto de y, todo lo que no es y es constante. En este caso, sería y cuadrada z. Otra vez, aquí le podría poner más una constante. Pero estamos diciendo que lo que es, no es y, es constante, es decir, z y cualquier número. Entonces aquí le voy a poner explícitamente alguna función h que depende solo de z. Enchufo esto en lo que ya tenía, que era hasta acá, ¿no? Entonces, phi hasta el momento es x cuadrada z más y cuadrada z más alguna función de z. Todavía me falta utilizar esto de aquí. Esto, que es lo que voy a hacer a continuación. Derivada de phi respecto de z. Esto respecto de z es x cuadrado. Esto respecto de z es y cuadrado. Esto respecto de z, pues es alguna derivada de z, ¿no? H' de z. Y eso tiene que ser igual a la componente en k de f, ¿no? La componente en k de f nos da x cuadrada más y cuadrado.
Entonces esto es x cuadrada más y cuadrada. Vean que si igualamos, para que se cumpla la igualdad, entonces h' de z tiene que valer 0. Eso significa que h de z es una constante, ¿no? Porque la derivada de cualquier constante es 0. Muy bien, ya encontré ahora sí el campo potencial, que va a ser x cuadrada z más y cuadrada z más alguna función de z que vimos que es cualquier constante. Esa constante no se puede determinar al menos que me den condiciones iniciales, ¿no? Pero pues a la hora de evaluar la integral desaparece porque dijimos que era evaluarla en el punto final menos en el punto inicial. Y al igual que una integral indefinida no tiene constante de integración, pues aquí igual esta va a desaparecer en la evaluación, ¿no? Por eso no le damos mucha importancia ahorita. Ok, pues ya tengo mi campo escalar. Entonces, ¿qué me dice esta cosa? La integral de línea de f punto de r, como f es el gradiente de alguna función escalar, pues es el gradiente de phi punto de r. Pero dijimos que es como si se cancelara la integral y el gradiente, ¿no? Algo así. Entonces esto es simplemente phi en el punto final menos phi en el punto inicial. Si vamos al enunciado, me dice que por la trayectoria recta que une 0, 0 y 2, 3, 1, ¿no? Pues no voy a calcular ni siquiera la trayectoria, porque pues nada más necesito el punto inicial y punto final. Entonces voy a evaluar phi en 2, 3, 1 y le voy a restar phi evaluado en 0, 0, 0. Entonces vean, si evalúo en 2, 3, 1, me da 2 al cuadrado por 1, más 3 al cuadrado por 1 más c, menos esta cosa igual evaluada en 0, que es 0 más 0 más c. Entonces era lo que les decía, la c de todos modos se va a cancelar. Y esto nada más me da 4 más 9, 13. Y esta sería la respuesta. Siempre va a ser 13. No importa si lo hacen por una trayectoria recta, una trayectoria curva. Como les dije, solamente depende del punto final e inicial. Como nota final, siempre que tienen un campo conservativo, la integral de trayectoria cerrada, es decir, cuando el punto final y el punto inicial coinciden, pues me va a dar 0 por este mismo teorema, ¿no? Porque termino en el mismo punto donde empecé, ¿ok? Esto solamente se cumple si f es conservativo, ¿ok? Muy bien, espero les sirva. Nos vemos en un próximo video. Dejen en los comentarios si gustan algún tema en especial. Y si necesitan ayuda o asesorías, pues mándenme un mensaje a mi WhatsApp. Saludos.